Ya estamos de regreso, es momento de hablar ahora de Venezuela para conversar sobre lo que ha sido la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta semana se conoció la papeleta en la que el actual presidente Nicolás Maduro aparece 13 veces. Ahí estamos viendo la imagen, todo esto en referencia a los partidos que le han prestado su apoyo, pero en un proceso electoral nuevamente cuestionado por falta de garantías. Vamos a estar conversando sobre este tema junto a José Luis Modolel. Él es doctor en Derecho y académico de la Universidad Alberto Hurtado. José Luis, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho José, gusto. José Luis, si miramos hasta el momento lo que ha sido este año electoral en Venezuela, vimos que al comienzo se había tratado ahí de generar una instancia de diálogo con las conversaciones en Barbados. Finalmente no se pudo garantizar que esta elección se llevara a cabo de manera limpia y transparente, con la que fuera la principal candidata de oposición que está proscrita. Recién mostrábamos ahí la presencia de Nicolás Maduro en la papeleta. A tu juicio, José Luis, ¿hay algo que realmente esté en juego en esta elección o nuevamente es más de lo mismo de lo que ya habíamos visto en elecciones anteriores? Bueno, ciertamente la oposición vuelve a unirse, se unió, pero hizo sus primarias, eligieron a María Corina Machado, que ciertamente, como usted dijo, estaba inhabilitada, pero logró movilizar a mucha gente y cuando ella le da el apoyo a este candidato, Edmundo González, Ujú. que le había reservado ahí un puesto a última hora, fue importante. Y Sí. ahora toda la oposición está unida en torno a esta persona y sobre todo la principal líder de la oposición, que es María Corina Machado. En unas elecciones libres, seguramente Edmundo González ganaría fácilmente las elecciones, porque todas las encuestas le dan como 30 o 25 puntos por encima de Maduro. José Luis, y en ese sentido ahí me interesa profundizar el rol de la oposición, que tú mencionabas que, claro, en esta oportunidad han logrado mostrar mayor unidad, que tal vez ese era el gran talón de Aquiles de la oposición en elecciones anteriores, donde optaban por restarse del proceso y eso al final le dejaba servida la mesa a Nicolás Maduro. Desde tu punto de vista, tomando en cuenta eso, José Luis, ¿crees que la oposición en esta ocasión ha hecho todo lo que ha estado a su alcance por realmente aquí dar la pelea en un escenario tan adverso? Sí, ciertamente, y sobre todo viniendo de María Corina Machado, que dentro de la oposición venezolana siempre fue un factor como que rompía la unidad. Mm. Siempre iba por su cuenta, junto, por ejemplo, Leopoldo López también, pero sobre María Corina Machado tenía su propio guión, su propio Mm. discurso, al margen de la oposición, si se quiere, unitaria. Pero esta vez, cuando la eligen a ella y toman la decisión junto con el resto de los partidos de la unidad y los movimientos sociales de apoyar a este señor, a este que es un diplomático, que siempre de bajo perfil, eso sí fue un paso muy importante para la unidad de la oposición cuando estaba ciertamente disgregada y no tenía mayor apoyo, ¿no? Después de lo de Guaidó. Sí, recordaba precisamente ahí esa época en la que Juan Guaidó se había presentado como presidente encargado, que claro, ahí María Corina Machado se había mantenido un poco al margen de eso. Ahora, si pudiéramos también profundizar en la figura de Edmundo González, porque claro, si uno lo compara con María Corina Machado, es menos conocido, al menos aquí en Chile. María Corina Machado siempre había mediáticamente había sido más conocida, había ganado además un proceso de primarias. ¿Tiene el mismo alcance? ¿Cuán conocido es ahí en Venezuela? Ciertamente, María Corina Machado lleva 25 años en la política, al menos en primera plana de la política venezolana, de oposición al chavismo. En cambio, Edmundo González era un diplomático, una persona de carrera diplomática, que incluso estuvo al comienzo del periodo de Chávez, mantenía su cargo y hizo algún viaje con el presidente Chávez, pero no era una persona de bajo perfil, es decir, un académico, una persona que se dedica a la diplomacia, pero sí estaba en la mesa de unidad democrática, pero detrás de bastidores.
Y yo creo que ese movimiento final, cuando estaba entorpeciendo la inscripción de Corina Lloris, de última hora de inscribirse Manuel Rosales y Edmundo González, yo creo que fue una gran jugada que no sé si el gobierno se la esperaba. Y sobre todo que toda la oposición, unitariamente, y sobre todo María Corina, iba a apoyar a este diplomático, que es un personaje que muchos conocen ahora. Es decir, no tiene nada que ver ni con Enrique Capriles, ni con el propio Mm. Manuel Rosales, ni con María Corina Machado, ni con Leopoldo López, que nunca ha tenido un papel protagónico en la oposición venezolana. Mm. Sí, estaba leyendo además ahora las últimas declaraciones que han hecho tanto Edmundo González como María Corina Machado durante la campaña. Y aquí hay un punto que ambos destacan y que es el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo de algunos líderes de acá de la región que anteriormente sí se habían mostrado más cercanos a Nicolás Maduro, como Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo, o Lula da Silva en Brasil. A tu juicio, José Luis, ¿le queda algún margen de presión a la comunidad internacional como para hacer que de alguna forma pueda haber cierto grado de transparencia en una elección tan cuestionada y de la que existe aquí muy poca confianza respecto a cómo se vaya a desarrollar? Claro, ciertamente yo creo que ese es el gran reto, es decir, lograr unas condiciones para unas elecciones igualitarias y que el resultado sea respetado. Yo creo que eso puede ser muy complicado y yo al menos no he visto un avance en ese punto crucial. O sea, uno puede comparar estas elecciones con la de Nicaragua cuando Violeta Chamorro le ganó a Daniel Ortega y dejó fuera al sandinismo. Sin embargo, tuvo que haber después una negociación con el hermano Daniel Ortega, pero ahí había las garantías por unas elecciones libres y ganó Violeta Chamorro. Yo no veo eso todavía en Venezuela, es decir, que haya garantías, observadores internacionales, y claro, la presión internacional puede influir, pero ¿hasta dónde el gobierno venezolano va a permitir unas elecciones en ese tan libres? Porque yo creo que sin lugar a dudas las perdería. Y ahí la reimposición, además de las sanciones de Estados Unidos, ¿podría ahí seguir jugando algún papel relevante? Pero yo creo que estos gobiernos, como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, Irán, por ejemplo, la propia Rusia, yo creo que saben lidiar con las sanciones. Es decir, saben tener su propia economía paralela y sus ingresos por divisas, en dólares o en divisas internacionales. Es decir, están preparados para eso. Yo creo que están preparados para resistir las sanciones. Por eso no sé hasta dónde sean eficaces para lograr unas elecciones libres. Es decir, hasta dónde tiene que perder el gobierno. Esa es la gran pregunta. Perfecto, José Luis. Ya queda poco más de 2 meses para las elecciones. Vamos a ver ahí lo que ocurra antes del 28 de julio. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Que tengas una buena jornada. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias.